hombre se despertó sobresaltado. ¿Algo lo mordió? Él miró su mano, se dio cuenta de que algo definitivamente lo mordió. También pudo ver la roncha roja que se estaba formando. Buscó al culpable, pero no lo encontró por ningún lado. Deseó no tener chinches en su cama, pues eso era lo último que necesitaba en este momento. Aún así, sabía que tendrá que mantener los ojos abiertos para detectar posibles plagas, ya que no quería que esto le volviera a suceder. La mancha estaba comenzando a picarle y sentirse incómoda. Sin embargo, pasaron un par de días sin signos de otros síntomas. Él pensó que debió haber sido un insecto al azar que entró en su casa para escapar del frío. La mancha de su mano se sintió un poco áspera durante 1 o 2 días, pero después de eso prácticamente lo olvidó. Ahora lo que realmente necesitaba era un café antes de sentarse a otra sesión de programación. El hombre estaba en su cocina tratando de hacer una taza de café caliente, pero vio que tardaba más tiempo del necesario. Tiró su taza favorita al suelo rompiéndola y decidió que tal vez no necesitaba un café después de todo. Un par de noches después, mientras el hombre miraba la televisión, comenzó a toser. Al principio solo un poco, pero luego cada vez más. Los ataques de tos también se volvieron más largos y profundos, como si vinieran desde el fondo de sus pulmones. Esperaba que no le ocurriera nada malo. No había salido de casa en días, así que ¿cómo podría estarle pasando algo? ¿Podrían los insectos contagiar resfriados? Decidió buscar la respuesta a esto más tarde, pues le urgía hacer algo con esta tos. Necesitaba ir por un medicamento. El hombre se abrigó y salió. Estaba nevando levemente mientras caminaba hacia la farmacia. No pudo evitar admirar la forma en que la luna colgaba en el cielo. Al llegar y entrar a la farmacia, encontró la sección de medicamentos para el resfriado y eligió un antitusivo. Lo llevó al mostrador y allí decidió comprar también algunas barras de chocolate. Había desarrollado un verdadero gusto por los dulces esos últimos días. El hombre empezó a toser de nuevo, por lo que tomó rápidamente el medicamento. Pasaron varios días más, pero el hombre no se sentía mejor. La tos no desaparecía. Decidió que finalmente era la hora de ir a ver a un médico. Mientras se sentaba en la sala de espera del consultorio, hacía todo lo posible por contener la tos. La mujer del otro lado de la habitación también estaba tosiendo. Curiosamente, eso lo hizo sentir un poco mejor. Una enfermera entró a la sala de espera y lo llamó por su nombre, ya que el médico estaba listo para recibirlo. El hombre estaba sentado en la camilla cuando entró el médico. Se encontraba revisando sus registros clínicos y ni siquiera levantó la vista de sus portapapeles. Le dijo al hombre que se quite la camisa para que pueda ser examinado y el sujeto obedeció. Está bien, veamos cuál es el problema. Finalmente miró al hombre y gritó. La Fundación SCP no tardó mucho en escuchar los informes sobre la metamorfosis de las extremidades de las personas en apéndices insectoides y supieron de inmediato con quién estaban lidiando. Este fue otro brote del insecto transformador de miembros parásitos conocido como SCP-150. Se trata de un parásito obligado, lo que significa que requiere un anfitrión para completar su ciclo de vida reproductivo. Tiene una apariencia visual similar al de Saimotoa exigua, otro parásito que come la lengua de un tipo particular de pescado antes de reemplazarla con su propio cuerpo. El SCP-150 tiene un comportamiento similar, aunque parece afectar exclusivamente a los humanos. Cuando una persona entra en contacto con este organismo pequeño parecido a un insecto, se incrustará debajo de la piel de su nuevo anfitrión. A continuación, en el transcurso de aproximadamente 7 días, SCP-150 se hundirá profundamente en la carne y comenzará a causarles numerosos cambios fisiológicos. Primero, SCP-150 comenzará un proceso gradual de alteración de la extremidad más cercana al sitio de infección original. A medida que el SCP-150 excava más profundamente y consume la carne, expulsa una sustancia que tiene la función de reemplazar las secciones faltantes de la extremidad con un material duro que se asemeja a uno de sus propios apéndices. En ese momento, la sustancia expulsada forma un sistema nervioso que da al anfitrión la capacidad de controlar la nueva extremidad como si fuera la suya propia.
Mientras se alimenta, SCP-150 también libera varios químicos que contienen anestésicos, inmunosupresores y propiedades de rechazo de trasplantes que impiden que el cuerpo del huésped responda a los cambios y reacciones provenientes del exterior. De hecho, el anfitrión a menudo informará que su nueva extremidad es completamente normal y que se siente más fuerte y más resistente después de la transformación. El SCP-150 continuará alimentándose durante aproximadamente 1 o 2 semanas, y mientras se alimenta de los nutrientes dentro del cuerpo de su anfitrión, comenzará a reproducirse, creando huevos que deposita directamente en el torrente sanguíneo. Si bien la mayoría de estos huevecillos morirán, generalmente sobreviven lo suficientes para comenzar a colonizar otras partes del cuerpo del huésped, donde nacerán y repetirán el proceso de alimentación para luego reproducirse y esparcir más huevos. Se teoriza que es capaz de reproducirse por sí solo, lo que significa que una sola instancia de SCP-150 es todo lo que se necesita para crear una nueva colonia. Los humanos infectados con SCP-150 a veces informarán una leve incomodidad y problemas con sus habilidades motoras durante este periodo, pero por lo general no expresarán ningún conocimiento de qué podría estar causando esto. Eventualmente, los huevos del SCP-150 llegarán a los pulmones del huésped, donde se continuará con el proceso de asimilación, esta vez reemplazando los propios pulmones. Durante este proceso se reproducirán, pondrán más huevos y luego se esparcirán fuera del cuerpo por la tos del anfitrión. Se producirán hasta 10.000 huevos durante este periodo, de los cuales el 1% sobrevivirán a la expulsión. Luego buscarán otro huésped y se pegarán a él. El proceso de asimilación luego se extiende al sistema nervioso central, incluida la columna vertebral y el cerebro, pero extrañamente el anfitrión no mostrará signos de que su conciencia o el comportamiento estén siendo afectados de alguna manera. En entrevistas con los anfitriones del SCP-150, aquellos individuos no saben de qué fueron infectados. Ninguno de ellos expresó algún conocimiento de los cambios que ocurren dentro o fuera de su cuerpo. Cuando los sujetos sepan que han sido infectados, podrán señalar el sitio de la infección original y estarán de acuerdo en que se ha producido un cambio. Sin embargo, parecerán no tener mala voluntad hacia sus nuevos apéndices y a menudo expresarán sentimientos positivos hacia ellos. Para estudiar mejor los efectos del SCP-150 bajo el control de la Fundación SCP, fueron utilizados los sujetos D13732 y D016002, pues ambos estaban infectados con los parásitos. Se permitió que el proceso avanzara completamente a través de todas las etapas. Tras las señales de que D016002 estaba experimentando inflamación del cerebro, se realizó un procedimiento en el que se extrae una parte del cráneo para aliviar presión sobre el cerebro. Esta cirugía tuvo el beneficio adicional de brindar a los investigadores de la Fundación oportunidad de presenciar el progreso del SCP-150 de primera mano. Sin embargo, después de que le quitaron un pedazo del cráneo, los científicos asistentes no encontraron que su cerebro estuviera hinchado. Es más, no encontraron su cerebro en absoluto. Solo observaron numerosas instancias del SCP-150 en la cavidad donde debería estar su materia gris. El clase D había sido anestesiado parcialmente para adormecer su cráneo y permanecer consciente durante el procedimiento. Tras esto, los científicos le hicieron varias preguntas sencillas a las que fue perfectamente capaz de responder. También comenzaron a eliminar algunos de los parásitos y mientras lo hacían, sus respuestas se volvieron más lentas y menos claras. Parecía que las instancias del SCP-150 no solo habían comido y reemplazado su cerebro, sino que se habían convertido literalmente en su cerebro. Para el siguiente experimento, usaron las instancias del SCP-150 que habían sido removidas del sistema nervioso del clase D13732, el cual había sido sacrificado tras el descubrimiento de que todo su sistema nervioso había sido reemplazado por completo por el SCP-150. Los parásitos extraídos de su cavidad cerebral se colocaron en el D016002. Los resultados fueron nada menos que increíbles. Después de presenciar un periodo de tiempo en el que los organismos parecían moverse y reorganizarse dentro de su cráneo, recuperó la conciencia.
Una vez despiertos, sus funciones cognitivas no solo mejoraron de inmediato, sino que cuando le preguntó su nombre, les dijo que se llamaba Michael. Se desconoce por qué SCP-150 se involucra en este peculiar ciclo de vida, pero el peligro que representa para los humanos agregado a la dificultad para mantenerlo contenido ha llevado a la Fundación SCP a clasificarlo dentro de la categoría Keter. Algunos de los investigadores más eruditos han comenzado a llamar al parásito como el barco de Teseo, en un juego de noción filosófica que cuestiona si algo a lo que le han reemplazado todas sus partes sigue siendo fundamentalmente el mismo individuo, o si se ha convertido en algo nuevo. Quizás la observación de aquellos infectados con el SCP-150 pueda arrojar algo de luz. Los pacientes infectados que se estén estudiando actualmente deben mantenerse en contención de riesgo biológico de nivel 3 y nunca debe haber más de un anfitrión por contenedor. Los cultivos de adultos y huevos de SCP-150 se mantienen en frascos de vidrio sellados al vacío en el laboratorio de materiales infecciosos, y los procedimientos estándar de manejo de patógenos de la Fundación deben seguirse en todo momento. Si alguna instancia de SCP-150 se encuentra fuera de la contención, debe ser incinerada inmediatamente, ya que, de lo contrario, puede representar un peligro inmenso para la Fundación y la humanidad.